A fines del siglo XII, la cristiandad se debatía en enormes análisis. Se vivía de forma, pues casi mortecina, asumiendo una decadencia tremenda tras más de 1000 años de historia. Los cristianos se preguntaban el porqué de su existencia y si ese era el camino a seguir. El Vaticano no estaba para muchas luces, para muchos bríos, y lo cierto es que se necesitaba con urgencia un gran agitador, un agitador en el mejor sentido de la palabra, que provocase renovación, que provocase nuevos impulsos, nuevos vientos insuflados de virtudes tales como la pobreza, la humildad, la oración, la solidaridad. Por fortuna para la Iglesia Católica, esa agitación llegó a principios del siglo XIII en la figura, en la carne, de un italiano, nacido en Asís, su nombre Francesco, aunque fue bautizado como Giovanni Francesco Bernardone, pero pasó a la historia, por supuesto, como Francisco de Asís. Y en él pues caben muchísimas cuestiones fundamentales para ese tiempo del siglo XIII, el siglo XIII considerado como uno de los siglos más violentos que sufrió la humanidad. Pero Francisco de Asís, un hombre sin duda alguna peculiar, pues tiene entre sus méritos, entre sus gestas, entre sus milagros y dones, pues haber sido el iniciador de la tradición belenística. Quiso rememorar el nacimiento de Jesús allá en Belén, y lo hizo en la Navidad de 1223, como luego referiremos. Pero también pasa a la historia por ser el primer estigmatizado, el primero en recibir las heridas de Cristo en la tierra, y sucedió un año más tarde de lo del Belén, en 1224. Sin duda un hombre cuajado de sensaciones buenas, que yo creo que conviene reivindicar, pues si en verdad tuviésemos muchos como él, esto sería sin duda diferente. Francisco vino al mundo hacia 1182. No nos ponemos de acuerdo a la hora de establecer una fecha exacta. Unos dicen 1181, otros aventuran 1183, pero se nos antoja más adecuado decir 1182. Y en ese tiempo, como os decía antes, la cristiandad estaba atenazada por un enorme debate, una crisis interna, las cruzadas para recuperar Tierra Santa, los territorios que pisó el Mesías, no habían funcionado, no iban bien, aún quedaban algunas que se iban a dar en el siglo XIII, todas ellas fallidas, hasta la última oficial, considerada así, la protagonizada por el rey francés San Luis. Bueno, pues de las 8 cruzadas ninguna dio sus frutos, y Francisco vino al mundo justo en ese tiempo de guerra, de conjuras, de vendetas, un tiempo donde la espada se desenvainaba pues a favor de la cruz, y en el otro lado a favor de la media luna, algo terrible que causó miles de muertos, la religión siempre como causante de esta extenuante mortandad. Cuando Francisco llega al mundo, la Iglesia está sometida a una durísima presión. El Vaticano estaba instalado en la molicie y desde luego no había motivos para el optimismo. Francisco fue bautizado como Giovanni Francesco Bernardone y fue bautizado en su ciudad natal, en Asís, en la región de Umbría. Sus padres pertenecían a la cómoda burguesía. Tenían muchos negocios, entre ellos pues el comercio de prendas textiles con Francia, y precisamente fue en uno de los viajes del progenitor Pedro Bernardone a este país, al país galo, cuando nació Francisco, que como ya os digo se llamó en principio Giovanni, pero todos empezaron a llamarle, por motivo de este viaje de su padre a Francia, llamaron el francés Francesco, il Francesco, y por eso se quedó con el nombre de Francesco para la eternidad. Sobre su madre Pica sabemos muy poco, tan solo que procuró amor a su vástago y el suficiente amor como para inculcarle valores muy dignos, aunque Francesco en principio se dio pues a lo que su familia acomodada le procuraba, y esto es el dinero, la extravagancia, la buena vida, pues un mozalbete de la clase media alta que disfrutó muy bien de esa infancia y juventud a costa del dinero de los padres. Por tanto, teniendo una buena bolsa,
llena de monedas, pues era difícil acudir a la escuela. El dinero te lo procuraba todo, y por eso Francisco no recibió en estos años mozos mucha instrucción académica, más bien ninguna. No fue muy instruido en lides académicas del saber. Así que Francesco creció casi libre, un poco, como digo, bohemio, y a expensas de lo que sus padres le pudieran suministrar para sus holganzas, para sus fiestas y su vida siempre al límite. Y es por ello que este muchacho, tan necesitado de aventuras y de sensaciones fuertes, a los 20 años de edad sintió la llamada de las armas y se alistó voluntario en el ejército de su ciudad, Asís. Por entonces ya sabéis que las ciudades italianas siempre pugnaban por anexionarse territorio ajeno, y bueno, pues Asís tenía una enemiga acérrima en Perugia. Perugia era la ciudad adversaria y había que combatirla. Por tanto, los jóvenes de Asís se apuntaron a la nómina de soldados, y estos fueron al frente dispuestos a darle una lección a los de Perugia. Esto acontecía hacia 1202, pero claro, ese afán envalentonado de los de Asís chocó contra los muros de Perugia, y los peruginos, desde luego, sí que les dieron una buena lección, sí que les dieron todo un desastre a los de Asís, y muchos soldados de Asís cayeron prisioneros en las cárceles de Perugia. Uno de ellos, por cierto, Francisco. Y durante un año moró en los presidios de Perugia, y allí contrajo enfermedades severísimas que le hicieron replantearse su vida. Fue un tiempo vivido al límite de la supervivencia, pero Francisco logró salir de esa enfermedad, logró también salir de la cárcel y regresó a su localidad, aunque todavía pensando en las lides bélicas. Por eso volvió otra vez a alistarse, y esta vez con armadura y caballo. O sea, como todo un caballero de la época, de ese siglo XIII, Francisco pretendió viajar al reino de Nápoles, donde se daban luchas, donde se daba territorio y tiempo para la aventura, para la gesta, para las grandes hazañas, porque Francisco soñaba con ser un eminente caballero, un gran militar, digno de su tiempo y desde luego héroe para todos sus conciudadanos. Y volvió a la guerra. Lo que ocurre es que en el camino hacia Nápoles volvió a caer enfermo. Ocurrió en la ciudad de Spoleto, y allí tuvo su primer sueño sobrenatural, su primer presunto vaticinio celestial. Dicen que en una noche de delirio, atenazado también, cubierto por la fiebre, Francisco escuchó una voz, y esa voz le dijo: ¿por qué no sirves al amo en lugar del servidor? ¿Por qué no sirves al amo en lugar del servidor? Se repitió constantemente durante toda la noche, un mensaje claro para Francisco, pues esa voz, esas voces que llegaban del cielo, le decían que había que servir al de arriba y no al de abajo. El de abajo era un simple servidor, y ¿por qué no se dedicaba más a tareas más concretas como las de servir a Dios? Esto convenció al joven Francisco, y con 20 y poco años retornó a Asís más convencido que nunca. En el camino seguía ciñendo su armadura, montando su caballo, se cruzó con un viejo guerrero, con un viejo caballero venido a menos, sumido en la miseria y que vestía tan solo harapos, aunque recordaba su pasado glorioso. Francisco dicen que se compadeció de él, se despojó de esa armadura tan brillante, tan lustrosa, y se la cedió. Asimismo, le entregó el caballo. Acto seguido, Francisco solicitó a su interlocutor que le cediese también a su vez sus harapos, y